Si alguien se nos quedó y no saludamos, pues ahorita al rato le vamos a dar un abrazo también. Así que es una gran bendición verles a cada uno de ustedes y que todos podamos estar en la casa del Señor en este día. El Señor es bueno, es todopoderoso. Dígale bienvenido a la persona que tienes a tu lado. Que todo el mundo sepa que es bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido, bienvenido. Tiene que haber un reflejo aquí del gozo de Dios. Dios está contento porque usted está en su casa. Entonces usted tiene que estar contento porque el Padre está contento de que su hermano esté en casa. Amén. Así que es una gran bendición poder estar en la casa del Señor en este día. Mientras el Señor estaba viviendo en una ciudad llamada Capernaum, una aldea, una ciudad pequeña a la orilla del mar de Galilea, enseñó 7 parábolas, 7 ilustraciones del reino de Dios. La última de esas parábolas, de esa ilustración, fue la de la gran red. La red será alada y todo aquel que no haya creído en Jesús terminará en el horno de fuego. Luego de esto el Señor nos dice: todo escriba docto en el reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Nosotros tenemos la profecía del Antiguo Testamento y tenemos la verdad del Nuevo Testamento. Y esas dos cosas combinadas son un gran tesoro. Es un gran tesoro. Este tesoro nos da la responsabilidad de dar a conocer esta verdad al mundo. De hecho, el evangelista Mateo termina su evangelio en Mateo 28 diciendo: toda potestad, dijo el Señor Jesús, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es nuestra misión. El llamado para los discípulos de Jesucristo es claro. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay hoy aquí? Amén. Amén. Hay bastantes. Bueno, otras veces hemos tenido muchos discípulos, pero están dormidos, pero hoy hay bastantes y están despiertos. Bueno, el mandamiento para los discípulos es muy claro. Tenemos que compartir la verdad que Jesús nos ha enseñado para que las almas sean liberadas de la condenación eterna, sean liberadas del juicio de la ira de Dios. Somos parte de esa misión. A nosotros se nos predicó la verdad del Evangelio y hemos creído. Y ahora nosotros tenemos que ser portadores de esa misión, llevarla a otros. Al final del capítulo 13 vemos a Jesús en misión. Vemos a Jesús comunicando esta verdad, yendo, no saben a dónde, yendo a su pueblo, yendo al lugar donde Él creció, yendo a las calles o los caminos, lo que hubiera allí, a los caminos donde Él caminó siendo un niño. ¿Sabe? El Señor Jesús nació en Belén de Judea para que se cumpliera la profecía. Después tuvo que huir con sus padres a Egipto por la ira del rey Herodes. Después regresó, pero no regresó a Belén nuevamente, sino que regresó de donde ellos eran. Su papá y su mamá venían de arriba, venían de Nazaret, de Galilea, y allá fueron. Entonces Jesús se crió. Toda su adolescencia, su vida fue en Nazaret de Galilea. Jesús predicó en toda Galilea, predicaba en Capernaum, predicó en Betsaida, predicó en muchos lugares, pero es la hora en que Jesús va a ir a su casa. Jesús regresa a su casa. Jesús regresa al pueblo. Jesús regresa a hablar con el vecino gruñón de la esquina. Jesús regresa a hablar con el que lo vio caerse de la mata. Jesús lo vio hablar con aquel que le regalaba los higos cuando era un niño. Jesús regresa al lugar donde Él creció, donde Él vivió, donde tantas personas lo conocían, al lugar, a la aldea donde vive la tía María, donde vive el tío José, donde vive, a ese lugar regresa Jesús a compartir el Evangelio. Entonces vamos en nuestras Biblias a Mateo capítulo 13, versos 53 al 58. Mateo capítulo 13, versos 53 al 58. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versos del 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Se fue de Capernaum, ¿no?
Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué nos enseña esto en esta mañana sobre la misión de Jesús? Que es de hecho nuestra propia misión. La misión de predicar el arrepentimiento para que las personas sean salvas de la condenación. Bueno, lo primero que nos enseña es el compromiso de la misión. Jesús tenía un compromiso de compartir la verdad de Dios con todas las personas. Y este compromiso incluía su propia gente, su propio pueblo. ¿Cómo Jesús iba a estar predicando el bautismo de arrepentimiento? ¿Y cómo iba a estar predicando a las personas del reino de Dios en todos los lugares de Galilea? Y no iba a pasar por Nazaret, donde estaba la tía María, donde estaba el tío José, digamos, ¿no? Donde estaban las personas con las que él creció, los amigos con los que él jugó, donde estaba toda esta gente que lo conocía, donde estaban sus hermanos y sus hermanas, los hijos de María. Él tenía que ir allí. Ahí él se había criado. ¿Quién no conocería a Jesús en el pueblo, en un pueblo pequeño? ¿Verdad? ¿Quién no habría escuchado de lo que Jesús estaba haciendo en otros lugares, en ese pueblo? Sabemos que la fama de Jesús había llegado al pueblo, porque en una ocasión, si usted recuerda en Mateo, si recuerdo bien en capítulo 9, la familia de Jesús va a ver a Jesús a donde él está, porque ellos están preocupados, porque los fariseos están diciendo que Jesús está haciendo milagros por el reino de las tinieblas. Entonces la familia preocupada, su hermano y su mamá van allá y vamos a ver a Jesús. ¿Qué está enseñando Jesús allá? Y van allá preocupados. Entonces en el pueblo se sabía los milagros de Jesús. En el pueblo se sabía que Jesús estaba enseñando. Jesús tenía que ir. ¿Cómo no decirles que si no se arrepienten de sus pecados, ellos perecerían eternamente? Él no podía callar, él no podía dejar de ir a su familia, a su pueblo, a su aldea y comunicarles el tesoro de la verdad para que fueran librados del infierno de fuego. Nosotros también tenemos un compromiso, un gran compromiso con las personas que nos conocieron. Tenemos también un compromiso con aquellos que nos vieron crecer, con los que nos conocen. Con el que me conoce no como pastor, sino como el hijo de fulano, como el nieto de mengano, o como quiera que te digan en tu pueblo. Yo sé lo que tú me estás diciendo, pastor, ya no puedo regresar. ¿A poco no ha llegado el Facebook a tu pueblo? ¿O el WhatsApp a tu pueblo? Bueno, lo primero que puedes hacer es puedes orar por tu pueblo. Si tú no puedes ir a tu pueblo, ora por tu pueblo para que alguien vaya a tu pueblo y proclame la verdad del Evangelio. Cuando recuerdes el vecino de atrás, la vecina de al frente, la maestra de la escuela, el vendedor del pan, ora por la salvación de esa persona. Señor, envía a alguien a hablarle a Juan desde la esquina. Envía a alguien a hablarle, Señor, si yo no puedo ir, envía a alguien. Ora por esas personas. Pero esas personas ya tienen Facebook y están por ahí. O ahí tienen WhatsApp, están por ahí. Le pueden mandar un mensaje. El mensaje del Evangelio. Para que Jesús fuera su gente no significa que iba a ser bien recibido. Por el motivo que fuera ese regreso, las personas no lo recibieron como debieron haberlo recibido. En el verso 55 al 58 dice que ellos dijeron: ¿no es este hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Está hablando de los hermanos carnales de Jesús. Sabemos por la palabra de Dios que María fue virgen antes del parto, durante el parto de Jesús, pero después del parto ella tuvo hijos con José. ¿Verdad? Y estos son los hijos que nos dicen aquí. No es su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Claro, esa gente vivía en Nazaret y ningún discípulo de Jesús era de Nazaret. Eran de otra ciudad. Entonces esos son los hermanos
carnales de Jesús, hijos de María. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? También tenía hermanas. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. Por implicación, nosotros tenemos el compromiso de compartir el Evangelio con nuestra familia biológica y con las personas allegadas en el medio donde nosotros crecimos también, donde nos conocen. Pero eso no significa que ellos vayan a recibir el testimonio nuestro. La misión no consiste en que las personas a que tú le prediques el Evangelio van a creer. La misión consiste en que tú le tienes que decir. Dios te llama a ti a decirles, a hablarles la verdad. Ya la obra del Espíritu Santo tratando con sus corazones y el arrepentimiento de ellos, ya eso no depende de ti. La parte tuya es hablar tú el Evangelio. Te toca a ti. Yo he visto dos extremos respecto a esto. Dos extremos. Un extremo, que no es bíblico, es no compartir el Evangelio con los allegados, usando el verso 57 como una justificación. Bueno, si nadie es profeta en su propia tierra, pues entonces no voy a mi tierra y no le predico los de mi tierra, me voy a otra. El Señor no nos dijo: no hay profeta sin honra en su propia tierra, como una excusa para no predicar el Evangelio. No es como excusa, sino para que nosotros no nos desanimemos cuando predicamos el Evangelio. Esa es la razón. La verdad es que aunque el Señor nos dijo que no hay profeta sin honra en su propia tierra, el Señor Jesucristo lo hizo, Bartolomé lo hizo, Pablo lo hizo. De hecho, en Marcos capítulo 5 nosotros nos encontramos que el Señor Jesucristo cruzó un lago. ¿Tú piensas que tú has hecho un sacrificio grande en medio de la iglesia hoy? El Señor Jesucristo cruzó un lago, un mar, el mar de Galilea, o el lago de Nazaret, es lo mismo. Lo cruzó millas náuticas de un lugar a otro, solamente para liberar a un hombre endemoniado. Y el hombre, cuando fue liberado, ¿cómo hay que dijo el hombre? El hombre dijo: Señor, llévame contigo, yo quiero ir contigo, yo quiero seguirte, quiero servirte, tú me has liberado. El hombre tenía legión son miles de demonios. Era el terror de la región de Gadara. Pero el Señor lo liberó. ¿Cómo no estaría ese hombre agradecido? Mi vida pertenece a ti, Señor. Te doy todo porque tú transformaste mi vida. Ese hombre andaba en una situación horrible. Vamos a Marcos capítulo 5. Vamos al verso 18 al 20. Dice que ya cuando Jesús se iba, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete ¿a quién? A tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. ¿Te das cuenta? Dice: y se fue y comenzó a predicar en Decápolis, que eran las 10 ciudades alrededor, en Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El mandamiento del Señor para este endemoniado, para este liberado, era ir y predicar la verdad de Jesús a todas las personas en esas 10 ciudades más allá del lago, en el otro lado del lago de Genesaret, el mar de Galilea. Pero tu experiencia no tiene que ser la experiencia del Señor Jesucristo. ¿Okay? El Señor Jesucristo no fue recibido, pero tú puedes ser recibido por tu familia, o puedes ser recibido o puedes no ser recibido. Pero déjame decirte algo: si en el pueblo te conocen como el borracho de la esquina, si en el pueblo te conocen como el que se robaba la gallina, si en el pueblo te conocen como lo peor que había en el pueblo, y hoy tú vas transformado y tú le dices: Jesús me cambió, la gente se va a maravillar como se maravillaron cuando vieron a este endemoniado transformado por el poder de Jesucristo. Si la realidad es que Dios quiere que nosotros compartamos el Evangelio con nuestra familia y con nuestros allegados, y no podemos usar eso de que nadie es profeta sino en su tierra como una justificación, como una excusa. No es una excusa. Dios nos manda y quiere que lo hagamos. El Señor quiere que lo hagamos. Hay personas que se sienten tan cómodos en su burbuja cultural, se aclimatan tanto a un grupo social ideológico, que no son capaces de cruzar la línea y compartir el Evangelio con otras personas. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado con eso.
Es más, como iglesia te voy a decir algo, cada vez que salgas a repartir tratados de invitar, trata de llevar uno en español y uno en inglés. Si la persona no habla en español, dáselo en inglés, porque las personas que hablan inglés tienen alma también. Y necesitan de Cristo también. Es para todos. En una ocasión, un cristiano fue a visitar a otro hermano en la fe, en el hospital. Eso fue en Cuba. Y según entiendo fue una historia real. Y entonces, ese hermano que fue a compartir, que fue a visitar a su hermano enfermo, llega a esa sala del hospital. No es como, los hospitales allá no son como aquí, ¿no? Imagino que tú sepas de lo que estoy hablando. Son todas las camas una al lado de la otra, una al lado de la otra. Una cama, una silla, una cama, una silla, una cama, una silla, una cama, una silla, una cama, una silla. Todo el mundo junto en un salón muy grande. Y este cristiano empezó a visitar a su hermano en la fe, lo alienta y empieza a predicar el evangelio a otro y otra cama, y va pasando de cama en cama. La gente necesitaba conocer el evangelio y de pronto sobre la silla de al lado de una cama ve que el paciente tenía un traje militar con sus medallas, era un oficial comunista. ¿Qué hizo el cristiano? ¿Qué hubieras hecho tú? Media vuelta. ¿Sí? Lo pasó, no le habló y siguió al otro paciente y le habló al otro paciente. ¿Sabe qué le dijo a aquel oficial militar comunista? Amigo, yo también tengo alma. Yo también tengo alma. Y sí, la gente del lugar donde nosotros crecimos también tienen alma. Y la gente del lugar donde estudiamos también tienen alma. Y nuestra familia que no conoce de Cristo también tiene alma. Y los que no hablan como nosotros también tienen alma. Y los que no lucen como nosotros también tienen alma. Y los que no nos gustan como se visten y como andan también tienen alma. Y Dios quiere que a toda esa gente que tiene alma, como dijo el apóstol Pablo, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y nos toca a nosotros compartir el mensaje del evangelio con ellos. El otro extremo que he visto es aquellos que solamente comparten el evangelio con las personas de su familia, cultura o forma de pensar, los que no se van. Y esto es peligroso. Esto es peligroso. Romanos 1:14, lo que estamos hablando, Romanos 1:14 dice, mira cómo lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un judío de nacimiento. Romanos 1:14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Le debo algo, en otras palabras, le debo algo. En inglés hay una versión que dice, estoy obligado con los dos, con ambos, con griegos y con no griegos. En el idioma que se escribió esto, griego es la palabra griego y la palabra no griego es la palabra bárbaros. Los griegos eran famosos por la filosofía, las ciencias, el arte, el conocimiento. Eran la gente sabia, eran la gente de reputación, era la gente de high life. Eso eran los griegos. Los bárbaros, por el contrario, eran la gente con mala educación, la gente que hacía cosas locas, la gente que hacía cosas despiadadas, la gente que despreciada por todo lo demás. Esos eran los bárbaros. El apóstol Pablo dice, yo tengo una obligación, soy deudor, tengo una deuda con todas las personas, con los griegos y con los bárbaros, con los sabios y con los no sabios, con los ricos y con los pobres, con los sanos y con los enfermos, con los pequeños y con los grandes, con todo, con las mujeres, con los hombres. Yo tengo una deuda, yo les debo algo. Y todos los que estamos aquí tenemos una deuda. Igual que el apóstol Pablo. Porque a ti te llegó el evangelio. ¿Para qué te llegó? Para vivir la vida cristiana, para gozar. Qué alegría, qué paz con Dios. Gloria a Dios. Cuidado, hay otras personas que tienen alma. Dios quiere que tú lleves esa verdad a otras personas. Tú también eres deudor, tú también debes. Tú también debes algo. ¿Qué tal si pensamos de esta manera? ¿Qué tal si cuando hablamos con una persona en la línea de Walmart pensamos que le debemos algo a esa persona? ¿Cómo tú te sentirías si tú te debes ahora algo a alguien? A ver, si yo le debiera al hermano Luis, ¿no? $500, ¿cómo yo me sentiría?
Tengo que pagar la deuda, tengo que pagar la luchara para darle, Luis, aquí está tu deuda. Bueno, ¿qué tal si tengo una deuda con todas las personas de predicar el evangelio? ¿Qué tengo que hacer? Por lo menos, no sé, dar una tarjeta a la iglesia, invitarlo, decirle puedo orar por ti, hablarle de Cristo, no sé, algo tengo que hacer. Porque tengo una deuda con todos los que no conocen esta verdad. Escuchar el evangelio y entenderlo nos hace responsables de compartirlo con otros, comenzando con los nuestros, lo reciban o no lo reciban, y también con los que no son allegados a nosotros. A los nuestros y a los de afuera, Jesús nos llama a esparcir la semilla gloriosa del evangelio, esta semilla de salvación, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga que. Tú lo sabes, comunícalo también. Lo segundo que vemos en esta historia, el regreso de Jesús a Nazaret, es el enfoque de la misión. A veces hemos tenido oportunidades únicas de compartir el evangelio con un familiar o con un allegado y las hemos perdido porque nuestra visión o nuestra misión se ha desviado. ¿A alguno de ustedes le ha pasado eso? ¿Alguna vez ha tenido una oportunidad única y usted ha perdido esa oportunidad y después se siente miserable porque perdió la oportunidad que Dios le dio de compartir el evangelio con alguien? A mí también, a todos nos ha pasado. Pero Jesús no fue a Nazaret para hablar de política, ni para hacer cuentos de cuando era niño, ni para actualizarse en el estado de los vecinos. Había una meta y había un propósito. Fue a la sinagoga, a la congregación del pueblo, donde el pueblo iba a aprender de la ley de Dios, y allí declaró en qué consistía su misión. Y es Lucas quien nos explica lo que pasó allí. En Lucas capítulo 4, versos 16 a 21. Lucas 4, 16 a 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo, que era el sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio el ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Una pregunta: ¿tú crees que en aquella multitud, tú crees que en Nazaret había personas pobres, quebrantados de corazón, cautivos, ciegos, oprimidos, y que no conocían la esperanza de Dios? Sí. Y también en nuestro contexto hay personas así. Y también en el contexto donde crecimos hay personas así. El enfoque de nuestro mensaje tiene que ser la salvación de las almas. Sí, es bueno llevarle café a los hombres, pero hay que decir a los hombres que Cristo murió por ellos y que hay una esperanza para ellos. Si hacemos toda la obra, toda buena obra que hagamos, pero no hablamos del evangelio, estamos desenfocándonos de la misión y de lo más importante. Jesús vino para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los endemoniados y predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es esto, el año agradable del Señor? Isaías 61, 1 y 2. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me envió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, y a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. ¿Qué dice el verso 2? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Quiere decir, el año agradable del Señor se refiere al día en que el Señor ha tenido buena voluntad y envió a su Hijo a morir por nosotros, y también eso incluye el día de venganza de nuestro Dios. Eso también hay que decirlo. Hay que decirle a la gente que el Señor tiene el poder para cambiar la situación de su vida. Hay que decirle a la gente que Cristo vino a morir por ellos en la cruz. Y también hay que decirle a la gente que hay un día de venganza de Dios.
Y que de ese día se puede librar solamente por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo que hay que hacer. Nuestro trabajo es decirle a las personas: Cristo te ama y murió por tus pecados para darte vida eterna. Juan 3:16, ¿qué dice? Vamos todos juntos. Quiero ver si se lo saben, porque si se lo saben de memoria, lo pueden decir a alguien. Quítamelo, ¿me lo puedes quitar a Mauri? Gracias, hermano. Nadie lea Cristo mi fortaleza ahí. 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Amén, ese es el evangelio. Eso tú tienes que decírselo aquí. Tú no sabes el impacto de esas palabras, que tú te sabes de memoria, y que a veces las decimos de carretilla, y si contamos, tal vez en 2 segundos las decimos rápido. Pero tú no sabes el impacto de esas palabras en la vida de alguien. Hay que decirle a las personas que Cristo sana las heridas de su corazón. En Mateo capítulo 11, dice el Señor. Estos son versos que tú puedes usar con las personas cuando hablas con ellas. Mateo capítulo 11, a partir del verso 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Tú te identificas con esto? ¿Cuánta gente cansada tenemos al lado de nosotros? ¿Cuánta gente temerosa? ¿Cuánta gente están pasando el Niágara en bicicleta, como decimos en el país? ¿Cuánta gente están sufriendo? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tenemos que decirle a la gente que Cristo los hace libres, libre de sus pensamientos, libre de sus vicios, libre de sus adicciones, libre de cualquier cosa que les separe de Dios. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad. Ahí hay libertad. ¿Qué decir las personas? Cristo sana. Cristo sigue haciendo milagros. No podemos dejar de decir que el Señor sigue obrando en milagros. ¿Por qué llevó nuestras enfermedades? Isaías 53:5. Claro que sí. El Señor sigue obrando en su forma, en su voluntad, en su manera. A veces sanando, siempre sanando el corazón, pero a veces sanando el cuerpo en su gracia. Hay que decirle a la gente: Cristo te libera de ansiedades y de lo que te agobia. En Juan capítulo 8, verso 36, el Señor nos dice que si el Hijo libertare, si Él te liberta, seréis de verdad libres, verdaderamente libres. Hay que decirle a la gente que Cristo está aquí. Y Cristo es la máxima expresión de la buena voluntad y la gracia de Dios. Cristo es el medio que Dios nos ha dado para que nuestros pecados sean perdonados. Cristo es el medio que Dios nos ha dado para poder ser hallados, aceptos delante del Padre. Cristo es el medio, único medio de salvación, dice su palabra. Y por lo tanto, cualquiera que lo rechace está bajo la ira de Dios. La gente no sabe eso. Mira, la gente no sabe eso. La gente va al mercado y te compra una vela pensando que eso le va a alcanzar gracia. Que va a alcanzar gracia por la vela. Y tal vez tú le pasas por al lado y te miran y te dicen: ¿y cuál me recomienda si hay tanta? ¿Cuál será mejor? ¿Cuál me ayudará más? ¿Qué le vas a decir? Solamente el Señor Jesús tiene poder. No es una vela. La gente anda pensando: no, porque tengo una cadenita aquí que tiene, mira, una crucecita, o tengo en la billetera una estampita de San Fulano, Mangano, y ya con eso la he hecho. No, la gente no sabe. Todo el que rechace, rehúsa al Señor Jesucristo, está bajo la ira de Dios. ¿Cuántas veces hemos estado aquí en la iglesia, en otro lugar, en Oklahoma, pensando que todo está en color de rosa, y de pronto nos llega una alarma de Tornado Watch, Tornado Warning? Y bien, entonces nosotros pensábamos que todo estaba bien, y hay mucha gente que vive la vida pensando que todo está bien, y que ellos son buena gente y que van a ir al cielo, y no saben que la ira de Dios, el tornado de Dios, está sobre sus cabezas. Porque han rechazado el único medio para salvación. Juan capítulo 3, verso 36. Ya sé que se sabe en Juan 3:16. Pero un poquito más abajo también se puede aprender el 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En las personas que conocemos y que encontramos en el camino de la vida, vamos a encontrar muchas personas
El 100% de ella es pecadora. Muchas personas que han perdido la esperanza, que están quebrantadas del corazón, que están cautivas, que están enfermas física y espiritualmente, que están cegadas por el diablo, que están oprimidas y deprimidas, que están sin esperanza. Y muchos están esperando la condenación. Y algunos confiesan con sus propios labios que les espera el mismo infierno, sin saber cómo salir de su círculo vicioso. En los primeros 5 minutos de hablar con una persona sabrás de qué padece. Esa es mi experiencia con todas las personas. Habla 5 minutos con una persona y vas a saber. Porque en los primeros 5 minutos que tú hablas con una persona que tú nunca has conocido, te va a decir esa persona lo más importante. Te va a decir cuántos hijos tiene, dónde viven, y si ha perdido uno también te lo va a decir. Lo más importante en la vida se dice en esos primeros 5 minutos de una conversación. En esos primeros 5 minutos puede ser que te diga las más grandes alegrías, pero también te va a decir los más grandes dolores. Y el Señor Jesús es quien puede sanar eso. Nos acercamos a las personas con armas que Dios nos ha dado para que puedan ser libradas en el nombre y por el poder del Señor Jesucristo. Me refiero a la armadura de Dios, de Efesios capítulo 6. Me refiero a la verdad. Nos acercamos a las personas con verdad, nos acercamos a las personas con justicia, nos acercamos a las personas hablando un mensaje de salvación, nos acercamos listos para compartir el Evangelio, nos acercamos con la fe, nos acercamos con la palabra de Dios y con oración. Así tenemos que ir. Recuerda que como soldados en el ejército del Señor Jesucristo, no estamos todos escondidos en una cueva a ver lo que pasa. Tenemos que estar ganando territorio, ganando territorio, ganando territorio. Señor, yo quiero que tú cubras mi familia. Quiero que tú cubras mi pueblo. Quiero que tu verdad transforme la vida de las personas que están alrededor mío. Que tu reino crezca entre los hombres. También este pasaje nos habla de nuestra actitud ante la misión. Cuando el Señor Jesús enseñó la verdad aquel sábado en la sinagoga de Nazaret, las personas estaban presenciando el cumplimiento de una profecía de más de 300 años que había sido dicha por Isaías. Isaías 61, 1 y 2. Pero los creyentes de Nazaret, los judíos que creían, es decir, los israelitas que estaban en la sinagoga de Nazaret, en Galilea, no creyeron. Esa profecía se está cumpliendo entre ellos en ese mismo momento. Le faltó fe. Hay personas que han estado la vida entera con un dolor en el corazón, con una carga, con una opresión, con un pecado que les destruye, con un tormento en su mente, y en el momento de escuchar el mensaje que les puede liberar, lo subestiman y dudan y dejan de creer o no creen. Las oportunidades en la vida son únicas. Seguro que han escuchado eso otras veces. Y es por eso que la Biblia enseña que el día de salvación, ¿cuándo es? Hoy es el día de salvación. Pero ¿cuál fue la actitud de los oyentes de Jesús? ¿Qué creen? El verso 50, Mateo 13. De 55 y 57. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En vez de recibir el mensaje del Señor, en vez de creer el cumplimiento de la profecía, pensaron otra cosa del Señor y no creyeron en Él. Pero sin embargo, cuando vamos a la Nueva Traducción Viviente, cuando dice que ellos se escandalizaban, lo traduce de esta manera: se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en Él. Se ofendieron y se negaron a creer en Él. Mira, nosotros somos llamados a compartir el Evangelio. Crean la gente o no crean la gente. Se ofendan la gente o no se ofenda la gente. Se entrega al Señor o no se entrega al Señor. El llamado es el mismo. No estamos llamados a cambiar la gente, estamos llamados a predicar el mensaje que puede transformar la vida de la gente si ellos creen en este mensaje. La falta de fe impide el mover de Dios en las vidas. Como dice el verso 58.
y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Dios no se va a mover tampoco en nuestras vidas si nosotros no tenemos fe. En Marcos capítulo 6, verso 6, dice que el Señor estaba asombrado de la incredulidad de ellos. En la Biblia yo he visto que hay dos cosas que asombran a Cristo. En el Nuevo Testamento encontramos que la incredulidad asombra a Cristo y que la mucha fe asombra a Cristo. Recuerda cuando el Señor se encontró con el centurión y el centurión le pidió que fuera y sanara a su siervo y el centurión le dijo: Señor, no tienes que ir a mi casa. Me dice: yo soy un hombre de autoridad, yo tengo personas bajo mí. Si tú dices la palabra, mi siervo va a sanar sin que tú vayas a mi casa. El Señor se sorprendió: wow, no he hallado tanta fe en Israel. Aquella mujer cananea, aquella mujer de la región de Tiro y Sidón, extranjera, que llega y le dice: Señor, te pido que sanes a mi hija. Y el Señor le dice, para probar su fe, le dice: no, es que yo he venido solamente para las ovejas perdidas de la casa de Israel, no está bien que yo le quite el pan a los hijos y se lo dé a los perros. Y la mujer lo mira y le dice: Señor, los perros comen de las migajas que caen de la mesa. En otras palabras, con una migaja de tu poder, mi hijita se va a sanar. Y el Señor se sorprendió y sanó a la hija y dijo: no he hallado tanta fe en Israel. La fe sorprende a Dios. Cuando tú estás pasando por prueba, ¿alguien que está pasando por prueba aquí? Cuando tú estás pasando por prueba y en medio de la prueba tú dices: Señor, yo te alabo, yo creo en ti, yo sé que tú tienes poder, yo sé que tú vas a orar de una manera u otra, yo confío en ti. El Señor se sorprende de tu fe y se alegra de tu fe. Y el enemigo huye porque no puede quitarte esa fe. Pero esta gente, por su falta de fe, sorprendieron al Señor. ¿Crees que el Señor colgó los guantes y dijo: bueno, si esta gente que son mi gente no me creen, pues yo ya me voy a callar y no voy a predicar más nunca? ¿Qué tú crees que hizo el Señor? Dice Marcos 6:6, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El Señor no paró. Si no me reciben en Nazaret, yo voy para la próxima. Yo voy para la otra aldea, yo voy para la otra aldea, porque yo tengo que predicar el mensaje del Evangelio. Y así enseñó a sus discípulos. Ustedes llegan a un lugar y ustedes predican el Evangelio. Si ustedes lo reciben ahí y reciben el Evangelio, gloria a Dios. Pero si no, ustedes se sacuden los pies y sigan echando y vayan para otra ciudad. Eso habla de la responsabilidad humana cuando escuchas el mensaje del Evangelio. Somos responsables de responder el Evangelio. Cuando otros no creen, cuando otros te critiquen, cuando otros te digan: y eso que eres cristiano, no te detengas. No dejes que nada te robe tu fe y tu misión. Porque el que está en control, ¿sabes quién es? Dios está en control. Dios está en control. Con esto voy a terminar. Este pasaje también nos habla acerca, o esta historia nos habla acerca del control de Dios en nuestra misión. Quien guía nuestras vidas es el Señor. Quien mueve nuestras vidas es el Señor. Y mira, y si no es así, te recomiendo que no muevas un pie. Tú no sabes que es el Señor que va contigo. El gran misionero de la historia, el apóstol Pablo, antes de ir a un lugar, él oraba y pedía confirmación del Señor. Y en algunos lugares el Señor le dijo: ahí no. No es porque Dios no amaba a esa gente, es porque Dios tenía otro plan y quería que fuera en otro momento. Dependemos de Dios. Dios es quien tiene el control en nuestra misión. La misión es de Él, Él nos la da, pero Él tiene el control. Él nos guía a hablar a las personas, Él nos guía a hablar, y Él también nos cuida porque Él tiene el control sobre la misión. Mateo y Marcos nos dan detalles sobre lo que sucedió aquel sábado en Nazaret, sobre todo Marcos, más que Mateo. Mateo se enfoca más bien en la familia, como no le recibieron. Marcos se enfoca un poquitico más sobre lo que pasó en la sinagoga. Pero Lucas nos describe hasta qué punto la incredulidad de los nazarenos llegó. No fue algo trivial, sino que ellos llegaron a atentar contra la vida de Jesús. En Lucas capítulo 4, verso 28 al 30. Lucas 4, 28 al 30. Si su niño lo mira así con ojos de desesperanza y le dice: papá, ¿hasta cuándo? Dígale a su niño: el pastor está terminando. Él te va a entender mejor a ti que a mí. Dile: ya está terminando, ya, tranquilo, dice que ya está terminando.
Lucas capítulo 4, versos 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Todos en la sinagoga se enojaron. No fue que no recibieron la palabra, es más que eso, es más grave de lo que nos dijo Mateo y Marcos, ¿verdad? Es más grave. Ellos se enojaron y fueron y lo acorralaron y lo llevaron hasta la punta del despeñadero para tirarlo ahí. Eso hicieron. Pero el Señor se fue entre ellos como si nada. O sea, eso es una cosa que Dios puede hacer. Porque Dios tiene control de la misión, y Dios tiene control de sus siervos, y Dios tiene control de sus hijos, y Dios está con aquellos que comparten su palabra, contigo, y conmigo, y con todos los que le sirven. Mientras más leo la reacción de los nazarenos, más me sorprende el compromiso, la valentía y el amor de Jesús. ¿Saben por qué me sorprende? Porque a diferencia de nosotros, Jesús sabía que eso iba a pasar. Porque él sabía que él iba a ir, que él iba a decir eso. Él sabía que todos, como dice Lucas, todos en la sinagoga. No es que uno en la sinagoga se convirtió. Como decimos nosotros, no, si uno se salva ya. No. Ahí no se convirtió ninguno. Ahí no creyó ni uno, cero. Todos en la sinagoga se injuriaron. Todos en la sinagoga se llenaron de ira. Todos. Jesús sabía eso. Jesús sabía que eso iba a pasar. Jesús sabía lo que iban a hacer con él. Pero aún así, Él fue. Mira, si nosotros le vamos a predicar a una persona y esa persona nos va a gritar o nos va a ofender, y yo sé eso antes de predicarle, no me siento muy motivado de predicarle. ¿Y tú? La respuesta es un gran no. Pero el Señor, sabiéndolo, fue por la importancia del mensaje, el valor del mensaje. La Biblia dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Cumple su efecto. Cumple su efecto. En el tiempo de Dios, en el momento de Dios. Quién sabe si algunos de ellos después conocieron al Señor. Solamente Dios lo sabe. No sabemos nunca la reacción cuando predicamos el Evangelio. Hay veces que las personas van a dudar. Hay veces que las personas nos van a criticar, pero hay veces que las personas van a recibir el Evangelio. ¿Recuerdas la mujer samaritana con la que habló el Señor? ¿Qué le dijo? ¿Qué hizo ella? Ella fue y le contó a todos en su aldea. He conocido un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Él, Mesías, él, el mero, es el que es. No hay otro. Ese es el Mesías. Y ellos creyeron por la palabra de ella. Y después se convencieron más por la propia experiencia que tuvieron con Jesús. Para muchas personas en el mundo, predicar el Evangelio es una misión de vida o muerte. Hay misioneros un poco extraños en el mundo. Hay algunos países en el mundo, yo no voy a mencionar por cuestión de seguridad, donde hay ciertos misioneros que están viviendo en una casa. He escuchado, en una casa. No pueden salir de esa casa a menos que tengan un escolta o un guardia de seguridad a salir con ellos. Y tienen que regresar a esa casa. Y se pasan meses y años. Y toda su misión, ¿para qué existen? ¿Para qué están ahí? ¿Para qué están en ese lugar trancados, encerrados, sin poder salir? Es para, si Dios permite y abre la puerta y conocen a alguien digno de confianza, ellos puedan comunicar el mensaje del Evangelio y puedan ganar a algunos. Y si alguno se salva, ese le abre a lo suyo. Y entonces el Evangelio prenda y las personas conozcan a Cristo en ese lugar. ¿Para qué me dice esto, pastor? Para que te des cuenta que tú tienes todas las oportunidades de compartir el Evangelio como tú quieras, cuando tú quieras y lo que tú quieras. Amén. No hay excusa. La pregunta es para nosotros, la primera pregunta es: ¿quién ha creído a Jesús hoy? ¿Quién ha creído a Jesús hoy? Yo, ven para acá, pasa con la guitarra, mi hermano. ¿Quién ha creído el Señor Jesús en este día?
¿qué vamos a hacer con el mensaje que escuchamos de Él? ¿Lo vamos a abrazar o lo vamos a rechazar? ¿Sabe que hay personas que si pudieran todavía llevarían a Jesús a un precipicio? Si pudieran, eliminarían la iglesia y el evangelio de la paz de la tierra. Lo que vamos a hacer nosotros con Jesús en el día de hoy. Si tú quieres recibir al Señor en tu corazón y en tu vida, yo te invito a que tú en este día le digas: Señor Jesús, yo te recibo. Los tuyos no te recibieron. ¿Sabes lo que dice la palabra? En Juan capítulo 1, verso 11. ¿Sabes lo que dijo Juan? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el verso 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hoy tú puedes también ser hecho hijo de Dios. Hoy tú puedes recibir esta bendición. Yo no sé si tú lo has hecho en otro momento. ¿Qué tengo que hacer, pastor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es? ¿Qué hago? Pues solamente dile a Jesús: yo te recibo hoy. Yo he escuchado tu palabra y yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo creo que tú resucitaste, como dice la Escritura, y yo te doy el chance de entregarte mi vida, a ver si puedes hacer algo con ella. Mira, son unos pedacitos, mi vida está hecha a pedazos. Mi vida es un caos, mi vida es un desastre. Pero yo te la doy a ti. Y el Maestro la forma de nuevo, de tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas mías pasaron y todas son hechas nuevas. El Señor puede hacer tu vida de nuevo. Puede rehacer tu vida. Puede restablecer tu vida. Pero tienes que recibir, tienes que creer en Él. Tienes que decirle: Señor, yo te entrego mi vida. Si tú no has dicho esta frase nunca, hoy puedes hacerlo. No te digo mañana. No sé dónde tú estés mañana ni donde yo esté mañana. Y tal vez mañana no tengas la oportunidad de estar aquí. Tal vez estás pensando y contando los minutos: estoy loco porque este pastor termine para irme hoy. Hoy es el día en que tú puedes, si estás escuchando esto, recibir al Señor en tu corazón y ser transformado por Él. Hoy es el día. Ahí donde estás, pídele: Señor, te pido que perdones mis pecados, te pido que cambies mi vida, te entrego mi vida, transforma mi vida, rehace mi vida, dame tu vida, vida eterna. Y el Señor lo va a hacer. Pero también es un llamado a la iglesia. ¿Quién ha entendido su misión el día de hoy? ¿Quién está dispuesto a servir a Dios y a comunicar su mensaje de salvación y vida eterna? Aunque otros lo reciban o no, comunicar el mensaje de salvación. No, pero es que mi primo es muy duro, pero háblale a tu primo. Porque los hombres más duros se ablandan en el infierno. Háblale a tu primo. Mientras hay esperanza y mientras el primo pueda oír. No, pero no sabes, mi papá, el pastor, mi papá y mi mamá son personas con algo que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Si tú no puedes ir, ora. Pero si tú puedes ir, te toca a ti. Te toca a ti. ¿Quién ha reconocido en este día la necesidad de predicar primero a los suyos? ¿Quién pensó en este tiempo de predicación? ¿Quién pensó en un familiar? ¿Quién recordó un vecino? ¿Quién recordó a alguien que tú sabes que necesita de Jesús? Ora por esa persona en este momento. Dile: Señor, te pido por esta persona, te pido que tú toques el corazón de esta vida. Te pido que tú me uses a mí, que tú envíes a alguien, pero yo voy a ser intencional, Señor. Te voy a pedir esto hoy, pero te lo voy a pedir también mañana. Te lo voy a pedir esta semana porque yo quiero que tú salves, que tú toques los corazones de aquellos que nos conocen. Personas que me han dicho: pastor, soy el único cristiano en mi familia. ¿Y para qué crees que es eso? ¿Para qué crees que eres el único cristiano en tu familia?
deja conocer las virtudes de Cristo con tu familia. Entonces yo soy el único cristiano en mi trabajo. O eres el único que le vas a enseñar la verdad del Evangelio a los que están en tu trabajo. Yo soy solo en el aula, en la escuela todo el mundo hace cosas malas y todos son unos paganos y todos son unos mundanos. Pues háblale a esos mundanos, para eso Dios te puso ahí. El Dios que tiene control de la misión te puso ahí con un propósito especial, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a luz admirable. Dios te